Hola a todos y bienvenidos nuevamente. Llegamos ya a nuestra cuarta lección de la sección de archivos y carpetas. En este caso estará dedicada al explorador de archivos, un software que nos va a permitir poner en práctica todos los conceptos que hemos visto en las lecciones anteriores. Veremos cómo se inicia este software, qué partes tiene su ventana y finalmente veremos las opciones de vistas que nos permiten mostrar diferentes datos de los archivos y las carpetas. Pero sin más introducciones, vamos concretamente al contenido de esta lección. Existen diversas formas de iniciar el explorador de archivos. Por ejemplo, con el teclado, si pulsamos simultáneamente las teclas Windows y E, podemos iniciarlo, incluso en versiones anteriores también, de Windows, por ejemplo 7, 8, 8.1, se iniciaba de la misma forma. Si preferimos usar el mouse, entonces podemos ir a la barra de tareas y hacer un clic en el icono que allí aparece resaltado. Veamos entonces concretamente cómo es la ventana del explorador de archivos. Supongamos que la iniciamos desde el icono, como dijimos recién, y entonces aquí tenemos la ventana. Todo lo que podemos ver en el explorador de archivos, como había quedado dicho, son los contenidos que tienen las unidades que estén conectadas a este equipo. Entonces, todo lo que yo voy a encontrar, las opciones que voy a tener, tienen que ver con manejar las unidades, los archivos y las carpetas que están almacenadas en esos dispositivos. Bien, entonces esta ventana tiene, por ejemplo, barra de títulos, como todas las ventanas, un botón de minimizar, maximizar y cerrar. Tiene luego una serie de pestañas o fichas que llamamos archivo, inicio, compartir y vista. Dentro de cada una de estas fichas, ¿sí? Yo fíjense, elijo una, aparecen una serie de opciones, elijo otra, aparecen otras opciones. Este conjunto de opciones forman lo que se llama una cinta, que sería toda esta que estamos viendo aquí, y a su vez, si ustedes la miran en detalle en sus equipos, van a encontrar que dentro de esta cinta hay como divisiones. ¿Ven? Aquí hay una división, aquí hay otra, y esos subgrupos o subdivisiones de la cinta tienen un nombre. Por ejemplo, supongamos este botón eliminar está dentro de la cinta de la ficha inicio en el grupo organizar. Por ejemplo, en la ficha vista, dentro del grupo diseño, aparecen los botones iconos medianos, lista, mosaico, etc. Es decir, cada cinta está dividida o tiene agrupados los botones que tienen relación entre sí. De manera que eso es muy importante. Es decir, fijarnos que cuando yo estoy usando algún programa, las opciones que tienen que ver, si están separadas por una línea divisoria dentro de la cinta, significa que están relacionadas o que son diferentes opciones de la misma tarea para realizar. Además de la cinta, tenemos aquí una pequeña barra que llamamos barra de direcciones, que vamos a ver que nos indica el lugar en donde nos encontramos dentro de las unidades. Una barra de búsqueda que ya veremos en detalle, y más abajo lo que aparece aquí, lo más llamativo, son como dos secciones o paneles. Este panel de la izquierda se llama panel de navegación y este panel que se encuentra aquí o sección sería el panel de detalle. Cada vez que yo selecciono algún elemento del panel de navegación, por ejemplo aquí voy a seleccionar la unidad C, fíjense que aparece C, dos puntos y entre paréntesis, o sea que eso es el disco de la máquina. Cada vez les decía que toco algún elemento del panel de navegación,
en el panel de detalle me indica cuál es el contenido de ese elemento que seleccioné en el panel de navegación. Por ejemplo, aquí el disco C de esta máquina tiene, fíjense, todas estas carpetas. Todos los que tienen iconos amarillos son las carpetas. Y más abajo aparecen algunos, en este caso, archivos sueltos. Por ejemplo, este que está acá y estos que están por aquí. ¿Y cómo se recorre la estructura de las unidades? Bueno, fíjense que cada vez que nosotros estamos en un elemento, aquí a la izquierda aparece un símbolo mayor que me está indicando, si yo le hago clic, que hay más elementos dentro de él. En particular que hay más carpetas adentro de esa carpeta en la cual estamos. Por ejemplo, yo aquí tengo la carpeta datos, fíjense que tiene ese símbolo, entonces al hacerle un clic voy a ver todas las subcarpetas o carpetas hijo, se llaman, que están dentro de la carpeta principal que es datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a la carpeta, por ejemplo, clase 14, entonces encuentro varios archivos dentro de la carpeta datos que está dentro de la unidad C que está dentro de este equipo. O por ejemplo, ¿sí? Si voy a la carpeta herramientas, entonces voy a encontrar, bueno, algunas carpetas, archivos, y además con la barra de ubicación o barra de dirección voy a saber que la carpeta herramientas está dentro de la carpeta datos, que a su vez está dentro de del disco C, la carpeta de raíz, y todo eso dentro de este equipo. Es lo mismo recorrer por aquí, recorrerlo a partir de los símbolos que hemos visto recién, el símbolo mayor y menor en tal caso, o recorrer haciendo doble clic en una carpeta. Si yo estoy en una carpeta, cualquiera que sea, supongamos esta que dice escuela empresa, y hago doble clic en una carpeta, entonces me van a aparecer justamente los archivos o el contenido de esa carpeta en la que hice doble clic. Pero si vuelvo, fíjense, aquí mismo a datos, entonces ya estaría viendo todo el contenido de la carpeta datos. Vale decir que al principio lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿sí?, es a saber que cada vez que yo hago clic en una carpeta, lo que aparece en el panel de detalles es su contenido. Y si yo quiero o subir, es decir, o volver en la estructura, o meterme en alguna de las subcarpetas que estoy descubriendo o que estoy viendo, entonces la manera sería hacer doble clic para ingresar a esa subcarpeta. ¿Qué información aparece en el panel de detalle cuando yo selecciono una carpeta? Fíjense, aparecen las carpetas, ¿sí?, más los archivos, pero con estos datos. Fíjense, está la fecha y la hora de creación o de última modificación, según sea el caso, el tipo de archivo, o en este caso, como es una carpeta, el tipo de elemento, me dice esto es una carpeta, esta y todas estas. Pero en el caso de los archivos aparece exactamente el tipo de archivo. Por ejemplo, este archivo contraseñas es un documento de Microsoft Word 97 o 2003. Este archivo que está aquí, CP, etcétera, es un archivo PDF, es decir, de tipo PDF. Fíjese que el icono, como habíamos dicho en la lección anterior, el icono asociado también es distinto. Estos dos archivos son de distinto tipo, entonces tienen un icono distinto. En el caso siguiente, error inicio de sesión, es un documento de texto simple, es un archivo TXT como llamamos. Y después hay dos archivos más que los cataloga como aplicaciones, es decir, dos pequeños programitas, o podrían ser instaladores o juegos o algún archivo que representa un programita ejecutable dentro de la máquina. Además de eso, del tipo de archivo, muy importante este dato, aparece el tamaño. La lección anterior estuvimos mirando esto de los tamaños. Fíjense,
este archivo, por ejemplo, tiene 48 kilobytes. En cambio este otro, el PDF, tiene 10.246 kilobytes. Es decir, aproximadamente 10,2 megabytes. ¿Se acuerdan que 1000 megabytes, en realidad 1024, era 1 megabyte? 1024 kilobytes era 1 megabyte. Entonces, 10, algo kilobytes son aproximadamente 10 megas de tamaño. En este otro caso serían 3 megas, 760K y fíjense este que chiquitito, 5K. 5K. Cada uno de estos datos, estas columnas de datos, se pueden agregar otras incluso. Tengo la opción de, haciéndole un clic al título de la columna, puedo ordenar de adelante para atrás o de atrás para adelante, o digamos de menor a mayor o de mayor a menor, los datos de estos carpetas y archivos según esa columna. Por ejemplo, si yo digo, bueno, los quiero ordenar por tipo, de forma que todas las carpetas aparecen juntas, todas las aplicaciones juntas y los archivos de cada tipo juntos. O puedo decir, bueno, lo voy a ordenar por fecha. Entonces así ya tengo, por ejemplo, lo más 2016, lo más nuevito dentro de esta carpeta. Si vuelvo a hacer clic, entonces me aparece 2014, lo más viejo que hay de esta carpeta. ¿Sí? Por otra parte, por el nombre, yo digo, bueno, los voy a ordenar por el nombre. ¿Para qué? Porque estoy buscando algo en particular, o quiero ubicar, o no sé si está, o me resulta cómodo verlos por nombre para ubicar rápidamente si alguien está o no está dentro de esta carpeta. Entonces, con simplemente hacer clic en la columna, yo puedo ordenar, como dijimos recién, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Y una opción adicional es, una vez que yo en la columna ubico este pequeño símbolo que aparece allí, hay que estar muy atento, como en todos los elementos gráficos dentro de la interfase de Windows, ¿no? Cada elemento, por pequeño que sea, algo me está indicando, porque si no, no estaría. De forma que, en este caso, ese pequeño elemento nos permite filtrar los datos según determinados criterios. Por ejemplo, en el caso del tamaño, vamos a un caso más simple, caso del tamaño, yo puedo decir, bueno, a ver, quiero solamente ver los archivos pequeños, los que tienen entre 16K y 1 megabyte. Entonces, si tildo eso, solamente me van a aparecer los archivos que cumplen esta característica. O digo, no, quiero los archivos medianos, los que tienen entre 1 y 128 kilobytes. Entonces, ahí está, me aparecen solamente los archivos que están, fíjense que tienen entre ese tamaño que nosotros filtramos. Y así podemos filtrar en cada columna. Por ejemplo, si yo digo según la fecha, bueno, ya lo habíamos visto, o según el tipo. Yo digo, bueno, quiero filtrar, solamente quiero ver los archivos PDF. Entonces solamente me muestra los PDF. Los otros no es que no estén, pero no se están viendo, porque justamente le estoy aplicando un filtro para que se vea solo lo que yo necesito. Es decir, el explorador de archivos me da opciones, yo las puedo usar para visualizar solamente lo que me interesa, y lo que no me interesa, dejarlo a un lado. ¿Y qué pasaría si yo necesito ver el contenido de un pendrive o de una memoria, por ejemplo? Fíjense, yo voy a colocar ahora un pendrive, ahí lo estoy haciendo, y entonces aquí en el panel de navegación a la izquierda me apareció una nueva unidad, ¿sí? Que yo tenía llamada pendrive, por eso tiene ese nombre, pero podría tener cualquier otro nombre. Fíjense que le determina una letra mayúscula, como habíamos dicho, en este caso la D, porque es la primera que está disponible. Y si yo hago clic en esa unidad, entonces puedo ver el contenido tal cual lo estábamos haciendo recién con el disco C. Cuando yo estoy mirando el contenido, el detalle de una unidad o de una carpeta en particular, con esta ficha vista que habíamos mencionado anteriormente, yo voy a tener diferentes opciones de visualización de esos mismos datos. Fíjense,
en la sección diseño de la cinta de opciones, yo tengo opciones como iconos muy grandes, dice. Entonces, si yo hago clic ahí, lo que veo es la misma información, por supuesto, porque no va a estar creando nuevas, sino que me muestra lo mismo que estaba viendo recién, pero de otra manera, es decir, en otra vista. En este caso, con iconos muy grandes. Incluso se ven las carpetas con alguno de sus contenidos, como ustedes pueden observar en este caso. Aquí no queda duda que esto es un archivo, que en esta carpeta hay un archivo PDF, ¿sí? O que esto es un archivo PDF. Podemos tener también iconos grandes, que eso es una opción distinta. Los veo un poquitito más chicos, les veo el nombre, pero de todas formas todavía se nota su contenido. Iconos medianos, ya más pequeños. Cuando tengo mucha información voy utilizando estas opciones para que me entre más en el mismo espacio del panel de detalle. Iconos pequeños, ya allí no hay, digamos, otra información más que los elementos, incluso bien pequeños. O tengo... Bien, para cerrar los temas de esta lección, quería mostrarles que, además de todo lo que hemos estado comentando, en la ficha vista ustedes tienen estas opciones de visualización con distinto nivel de detalle, pero además existe este botón que dice panel de vista previa, que lo que hace es mostrarnos justamente una previsualización, digamos, una vista pequeña o vista rápida de el archivo que nosotros tenemos seleccionado en el panel de detalle, ¿sí? Por ejemplo, yo elijo esta imagen, si bien aquí la estoy viendo como imagen, acá la tengo en una vista previa. Fíjense que si yo estuviera en la visualización de detalles, por ejemplo, no estaría viendo la imagen, ven aquí, pero sí la estaría viendo en esta vista previa. Son, digamos, todas posibilidades que tenemos para visualizar lo que está en nuestras carpetas y en nuestros archivos en particular. Una forma rápida de hacer una recorrida por los archivos para ver qué es lo que tienen en su interior. Llegamos entonces al cierre de esta lección y bueno, así avanzamos un poquitito más ahora con el explorador de archivos. Hemos visto por un lado cómo se inicia el programa, algunas características de la ventana, de su interfase y finalmente los detalles de la ficha vista. En la próxima lección veremos las operaciones que se pueden hacer con las carpetas, es decir, crear una carpeta, eliminarla, copiarla, y también con los archivos, copiar un archivo, mover un archivo, duplicarlo. Eso ya será tema de la próxima lección. Espero que esta lección haya sido del gusto de todos y nos encontramos entonces en la última lección de archivos y carpetas.